Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera videoclase de Inglés Intermedio 2. Mi nombre es James Saavedra y seré su docente en esta asignatura. Vamos a comenzar entonces con un recordatorio sobre reglas y procedimientos de nuestra asignatura. En primer lugar, pues es importante que manejemos una comunicación abierta y efectiva, es decir, que se pueden comunicar conmigo con toda libertad a través de la plataforma Canvas, por foros, por chat o por correo. También se pueden comunicar conmigo en el 546-0600 en la extensión 1212. Y bueno, recordemos también que en cada uno de los módulos vamos a encontrar un material de apoyo, que son los documentos en PDF, para que ustedes pues lo utilicen como un material complementario en el momento de estudiar. Asimismo, es importante que pidan ayuda cuando se trate de algún tipo de guía o alguna dificultad que tengan. Por favor, siéntanse en la libertad de comunicarse conmigo. Y asimismo, en términos de las entregas de nuestra asignatura, es importante que por favor revisen las fechas de entrega que están en el calendario del curso, ya que solamente se aceptarán excusas válidas dentro de un tiempo prudencial, dentro de un tiempo eh, oportuno. Bien. Y asimismo, entonces, en términos de recursos y herramientas externas, sugerimos por favor no hacer uso excesivo del traductor, sino que se apoyan en www.wordreference.com. Y finalmente también, por favor, tengan presente el uso de los formatos de referencia APA y el uso de etiqueta en todo momento. De esta manera, pues recordemos que nuestro curso está dividido en tres módulos. El primero de 2 semanas, el segundo de 3 semanas y el tercero también de 3 semanas. En la pantalla pueden ver un cuadro que nos resume pues el contenido de estos módulos y las actividades con su ponderación. Bien, entonces ya vamos a entrar en materia, en lo que corresponde a el contenido de las temáticas de gramática del primer módulo. Entonces vamos a iniciar con los verbos modales en pasado. Entonces recordemos que los verbos modales son aquellos que nos ayudan a expresarnos de una manera un poco más cortés, más amable, más decente. Y en este caso nos vamos a concentrar en tres: should, could y might. Should, recordemos que significa debería. Could significa podría o pudo. Y might significa quizá. Bien, entonces cuando decimos verbos modales en pasado, significa que los vamos a usar cualquiera de estos tres: could, should o might, seguido de el verbo auxiliar have y un participio. Bien, entonces de manera que en la pantalla pues pueden ver la estructura, los componentes de la estructura gramatical de un verbo modal en pasado. Entonces tenemos acá unos ejemplos. Vamos a comenzar con should have. Should have significa que alguien eh, significa, perdón, que algo no sucedió, pero deseamos que hubiera sucedido. Utilizamos should have para hablar de errores del pasado o reproches. Entonces tenemos un ejemplo. Dice, she should have studied more to approve the English course. Ella debió haber estudiado más para aprobar el curso en inglés. Y tenemos, they should have gone to the Amazon region when they could afford it. Ellos debieron haber ido a la región de las Amazonas cuando ellos podían pagarlo, cuando era posible pagarlo. De manera que, como se dan cuenta, pues en estas frases lo que estamos haciendo es expresar algo que no sucedió, una hipótesis, y esa pues va a manera de un error del pasado o un reproche. Vamos ahora con might have. Might have también significa que algo no sucedió, pero que deseamos que hubiera sucedido. Y lo utilizamos para hablar sobre especulaciones. Entonces lo vamos a entender como quizás hubieras. Entonces, en el primer ejemplo dice, she might have taken classes when she was younger, but she was working. Ella quizá hubiera tomado clases cuando era más joven, pero estaba trabajando. Segundo ejemplo, we might have gone to the doctor, but she hates going to hospitals. Nosotros quizás hubiéramos ido al doctor, pero ella detesta ir a hospitales. Y por último tenemos could have, que se entendería como podría haber o pudiste haber, etcétera. Y de nuevo, significa o lo utilizamos para hablar de algo que no sucedió, pero que deseamos que hubiera pasado y se utiliza para hablar sobre reproches o alternativas.
Entonces tenemos dos ejemplos. El primero dice, she could have taken classes when she was younger. Ella pudo haber tomado clases cuando era más joven. We could have met that famous person that day. Nosotros pudimos haber conocido a esa persona famosa ese día. Entonces, de nuevo, como se dan cuenta, pues en este caso, la intención de nuestras ideas es expresar algún tipo de reproche de situación del pasado que no sucedió. Bien, por otra parte tenemos el adverbio enough, que se utiliza para hablar de algo que es suficiente o adecuado. Entonces, este adverbio enough se puede utilizar de formas diferentes. Entonces, tenemos con un adjetivo, ¿cierto? Adjective más enough. Tenemos unos ejemplos allí. El primero dice, My mother tried to explain to my father why some women suffer from depression, but he wasn't open-minded enough to understand. Mi madre trató de explicarle a mi padre por qué algunas mujeres sufrían de depresión, pero él no era lo suficientemente abierto de mente para comprender. Bien, en el segundo ejemplo, My father was tall enough to change a light bulb without using a chair or a ladder. Mi padre era lo suficientemente alto para cambiar un bombillo sin necesidad de utilizar una silla o una escalera. Entonces, como se dan cuenta, enough significa suficiente y en este caso va a ir primero un adjetivo. Recordemos que un adjetivo es una palabra que describe algo. Bien, vamos ahora a ver ejemplos de cómo se puede utilizar enough con otro adverbio. Entonces, primero iría el adverbio y luego la palabra enough. Miremos los ejemplos. El primero dice, Sasha took the exam early enough to be able to go home. Sasha tomó el examen lo suficientemente temprano para poderse ir a casa. Segundo ejemplo, Kevin and Rash tried to do well enough in the quiz to improve their grade point average. Kevin y Rash intentaron hacer lo suficientemente bien en el quiz para mejorar su promedio académico. Entonces, en este caso recordemos que un adverbio es una palabra que describe una acción. Bien, nos indica cómo o en qué lugar o de qué manera, en qué momento se realizó esa acción. Bien, y por último, entonces tenemos también la posibilidad de usar enough con un sustantivo. Entonces, recordemos que un sustantivo es una palabra que le da el nombre a un animal, a un lugar, una profesión, a una idea o a un animal, una profesión, un lugar o una idea a un animal. Bien, entonces tenemos allí enough y luego el sustantivo. Miremos el ejemplo. El primero dice, Lindsay felt that she had enough perseverance to reach far in life. Lindsay sentía que ella tenía suficiente perseverancia para llegar lejos en la vida. Y en el segundo, Paul's family had enough money to buy the luxurious condo in Miami. La familia de Paul tenía suficiente dinero para comprar un condominio lujoso en Miami. Bien, ahora tenemos esta otra palabra, to, se utiliza para hablar de algo que que es excesivo. Bien, lo vamos a entender como demasiado. Entonces, de nuevo, se puede utilizar to con un adjetivo. Miremos miremos el primer ejemplo. Dice, I have never felt such love in my life. This is too surreal. Nunca he sentido tal amor en mi vida. Esto es demasiado surreal. Ejemplo número 2. The doctor was too sweet to the little kitties. He always gave them candy for behaving well and not crying. El doctor era demasiado dulce con los pequeñines. Él siempre les daba dulces por comportarse bien y no llorar. Fijémonos ahora que también se puede utilizar to seguido de un adverbio. Primer ejemplo. Nia finished the police report too early, so her boss gave her another one to do. Nia terminó su reporte policíaco demasiado temprano, así que su jefe le dio otro para hacer. Segundo ejemplo. She had gone to the doctor too late, so the cancer had already done its damage. Ella había ido al doctor demasiado tarde, así que el cáncer ya había hecho su daño. Y por último, entonces también podemos utilizar
to con un sustantivo, ¿cierto? Entonces, en el primer ejemplo nos dicen, the rice had too many raisins. El arroz tenía demasiadas uvas pasas. Segundo ejemplo, Lola said that she had too much work to do and that she could not attend the party tomorrow. Lola dijo que ella tenía demasiado trabajo para hacer y que no podía asistir a la fiesta mañana. Bien, vamos a continuar. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña revisión de algo que se llaman phrasal verbs. Entonces, revisemos. Bueno, los phrasal verbs básicamente son verbos de una o dos, perdón, de dos o en algunas ocasiones tres palabras y pues tienen un significado diferente al verbo original. Un ejemplo claro de este es get. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que get solo significa obtener. Esa es básicamente la traducción que obtenemos cuando buscamos en un traductor o en un diccionario. Get, obtener, ¿cierto? Pero miremos que ahora tiene una palabra al lado, esta partícula, into, get into, entonces ya le cambia su significado original. Ya no es obtener, sino entrar. Otra variación, get away, escapar, get on, continuar, ¿cierto? Entonces, pues son varias digamos, las variaciones que puede tener cada uno de estos verbos. Bien, entonces vamos a revisar estos que aparecen acá porque pues son los que pueden aparecer en las actividades. Entonces, get into, entrar, break out, irrumpir o destrozar, get away, escapar, fill out, llenar un formato, make up, inventar, give back, devolver, pick up, recoger, try out, probar, get on, continuar, grow up, crecer, madurar, show up, llegar o aparecer. Bien, entonces tenemos acá algunos ejemplos. El primero dice, he gets into the psychology lab. Él entra en el laboratorio de psicología. Segundo ejemplo, he made up a new pill to overcome cancer disease. Él inventó una nueva pastilla para sobrellevar la enfermedad del cáncer. Y en el tercero, they get on testing chemicals to eradicate symptoms of cold. Ellos continúan probando químicos para erradicar los síntomas del resfriado. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues los phrasal verbs se pueden usar tanto en presente, en pasado como en futuro. Bien, bueno, ahora vamos a continuar con otra de las estructuras que ya pues ustedes han estudiado en otras ocasiones. Vamos a retomarlas. La primera es el presente perfecto continuo. Entonces, ¿en qué caso se utiliza? Cuando hablamos de eventos recientes. Miremos el primer ejemplo, dice she hasn't been eating well since this morning. Ella no ha estado comiendo bien desde esta mañana. Segundo ejemplo, I haven't been sleeping much lately. I've been waking up at nights without any reason. No he estado durmiendo mucho últimamente. Me he estado despertando en las noches sin razón alguna. Entonces, ¿cómo podemos identificar esta estructura? ¿Cómo la podemos construir? Vamos a ir con un sujeto seguido del verbo have o su variación has, luego el participio been obligatorio y después de esto vamos a usar un verbo con ing, como aparecen los ejemplos de allí. Bien, listo. Vamos entonces ahora a continuar con el pasado perfecto continuo. Entonces, el pasado perfecto continuo se refiere a una acción que continuó hasta un momento específico del pasado. ¿Cómo se forma? Vamos a poner el verbo modal had, el participio been y un verbo de acción con ing. Y sus usos pues tienen que ver con la duración de otra acción anterior en el pasado o para indicar la causa de algo en el pasado. Entonces tenemos unos ejemplos. El primero dice, she became ill because she had been eating unhealthy. Ella se enfermó porque ella había estado comiendo en forma no saludable. He passed English because he had been studying a lot. Él pasó inglés porque él había estado estudiando mucho. Y excepciones que no podemos usar con el pasado perfecto continuo son los verbos be, ser, estar y like, gustar. Estos no se pueden utilizar con ing,
al igual que want, querer, love, amar, hate, detestar, cost, costar, dislike, disgustar. Bien, entonces ya vamos a entrar entonces a lo que corresponde a las actividades de este primer módulo. Entonces la primera es una tarea llamada Advising que está habilitada desde hoy a las 8 de la mañana hasta el 12 de noviembre a las 23:59. Es esta actividad que ven en pantalla, acá. Esta actividad, bueno, consta de 7 preguntas. Cada una de ellas se resuelve siguiendo las instrucciones de cada pregunta. Bien, entonces es cuestión de revisar las instrucciones y seguirlas al pie de la letra. Luego tenemos una actividad llamada Illnesses, es un foro. Comienza el 13 de noviembre a las 11 de la mañana y cierra el 19 de noviembre a las 23:59. Bueno, entonces es esta otra actividad que ven aquí en pantalla. Vamos a ver en qué consiste. Entonces dice primero, revisa el link a la herramienta externa Padlet sobre síntomas y enfermedades. Entonces, si le damos un clic acá, nos va a llevar a una herramienta que se llama Padlet, donde nos comparten un vocabulario sobre síntomas y enfermedades. Entonces, este vocabulario sobre síntomas y enfermedades lo van por favor a revisar porque pues es muy importante para la realización de todas las actividades de este módulo. Bien, luego, paso seguido, vamos a ingresar en este link y acá me van a pedir una contraseña. En este caso la contraseña es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Ingresamos y acá aparecen una actividad de macroprocedimiento, que es este mismo foro que vamos a desarrollar, donde encuentran bueno, hay 4 casos, ¿cierto? Y vamos a decir cómo murió una persona, de acuerdo con la información que nos dan. Entonces, hay 4 casos, para cada uno de ellos hay un audio y para cada uno de ellos hay un reporte médico, un reporte de periódico y un reporte policíaco. Bien, entonces, primero, retomando, accedemos a Padlet para ver el vocabulario. Segundo, ingresamos a este link y ingresamos el password, ¿cierto? Y ahí ya teniendo los 4 casos, entonces vamos a seleccionar uno de ellos. Vamos a escuchar el audio y a leer los 3 reportes del caso que usted haya seleccionado y luego va a hacer un análisis resolviendo las siguientes preguntas. Entonces miremos, la primera dice, ¿qué había el fallecido o qué había estado haciendo el fallecido durante sus últimas horas? Considera todos los detalles del reporte médico y del reporte policíaco. 2 frases usando pasado perfecto continuo. Entonces aquí nos van indicando en qué estructura gramatical debemos utilizar para responder esas preguntas. Segunda pregunta. En tu opinión y basado en el vocabulario de síntomas y enfermedades, ¿de qué había estado sufriendo el fallecido? ¿Qué síntomas había estado experimentando? Justifica tu respuesta. Y lo mismo, debemos utilizar 2 frases usando pasado perfecto continuo. En la siguiente pregunta nos dicen, de acuerdo con la evidencia de los testimonios, ¿el fallecido había alguna vez sufrido de algo similar? ¿Qué tipo de consejo había recibido para sobrellevar esa enfermedad? Entonces tenemos que utilizar 2 frases usando verbos modales en pasado para darle respuesta a esa pregunta. Siguiente pregunta, ¿qué pudo haber la familia o el doctor hecho para ayudar al fallecido a prevenir esta situación? Y de nuevo vamos a dar respuesta utilizando 2 frases usando verbos modales en pasado. Una vez tengamos todas esas respuestas ya preparadas, entonces vamos a diseñar un video utilizando Powtoon en el que usted hable sobre ese análisis, considerando estos requisitos. Entonces el video debe durar de 2 a 3 minutos, debe utilizar imágenes que ilustren la enfermedad y los síntomas y deben asegurarse que el video tenga buen sonido y buena calidad visual. ¿Listo? Acá pueden encontrar un video de ejemplo de lo que deben hacer. Listo, es cuestión de que miremos el video en detalle y podamos seguir ese ejemplo. ¿Ok? Y bueno,
Entonces, bueno, ya para terminar, pues deben publicar ese video en el foro. Y bueno, entonces tenemos la última actividad que es el quiz del módulo 1. Va a estar habilitado desde el 17 de noviembre a las 8 de la mañana hasta el 24 de noviembre a las 23:59. Es esta actividad que ven aquí en pantalla. Consta de 15 preguntas y al igual que la primera actividad, pues se resuelve siguiendo las indicaciones de cada pregunta. Bien, entonces es simplemente pues seguir las instrucciones de las preguntas. Bueno, entonces de esta manera hemos llegado al final de la videoclase. Les recuerdo que es fundamental revisar el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación. Tengan en cuenta por favor que la evaluación de las actividades se realiza en torno al uso completo y correcto de las estructuras gramaticales que se están estudiando en cada módulo. Bien, de esta manera recuerden que me pueden contactar a través de los del 546-0600 en la extensión 1212 en horario de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche y los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Entonces una vez más, bienvenidos a nuestra asignatura, les deseo grandes éxitos en esta tarea, en estas labores y nos vemos en nuestra próxima videoclase. Hasta pronto, bye bye.